Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, ¿os gusta mi make-up? Es lo máximo, ¿eh? Bueno, este caso, el que vamos a hablar hoy, os va a gustar mucho, lo sé, porque sé que a muchos os gustan los casos paranormales y los casos que tienen así cosas ocultas, pero este caso, aunque es un caso 100% real, pero tiene unas cosillas un poco turbias detrás que a mí me gustan mucho. Este caso me lo ha recomendado Rocío, una amiga mía, te amo, bebé, así que nada, que muchísimas gracias, Cari. Y antes de comenzar, deciros que si estás planeando vuestras vacaciones y no tenéis todavía seguro de viajes, os dejo en la cajita de información un link para contratar el seguro con IATI y os hacen un 5% de descuento. A mí me ayudáis, a ellos también y todos felices. También comentaros que tengo Patreon, donde subo un vídeo exclusivo cada semana, vídeos que normalmente no me dejaría subir el señor YouTube, ya sabes. Y pues por último deciros que quiero llegar a 10.000 en Instagram, así que pues que si me haces el favor de seguirme porque cuento ahí cosas muy chachis. Así que no me enrollo más porque este caso sé que os va a gustar y comenzamos. Nuestro caso comienza en España en 1975. Nuestra protagonista es Antonia Torres, una chica que en este momento tenía 17 años. Ella y su familia eran de Córdoba, pero se fueron a vivir a Tortosa, aquí a Cataluña. La cosa es que nuestra protagonista, Antonia, era una chica como muy alegre. Según sus familiares, ella iba repartiendo felicidad a los demás, aunque también tenía carácter. Ella, con apenas 17 años, en 1975, se fue a trabajar a Zaragoza de lunes a viernes a una casa para servir, y ahí conoció a dos amigas suyas, una era Olga y la otra era Monse. En este año, 1975, cuando Antonia tenía solamente 17 años y ya estaba trabajando, pues resulta que en esta casa también iba de vez en cuando un electricista. Este electricista se llamaba Fernando Olmos y Rizalde era su nombre completo, y al parecer pues ambos muchachos se gustaron enseguida. En este caso Fernando tenía 18 años. La cosa es que empezaron a verse en secreto y al poco tiempo después ya estaban manteniendo relaciones, estaban juntos y tal y cual. He de decir que durante todo el tiempo que estuvieron juntos, ellos dos nunca formalizaron la relación, pero tanto los padres de él como los padres de ella sí que sabían de esta relación, ¿no? La cosa es que Antonia fue a visitar a los padres de Fernando, que él sí que vivía en Zaragoza, y en un principio pues muy bien. Los padres de Fernando vivían en una casa que estaba un poco alejada de donde ella estaba trabajando. Era una casa que tenía mucho terreno porque ellos tenían un huerto, básicamente, ¿no? Donde vendían también los frutos que iban saliendo de este huerto. Por otro lado, en estos 3 años, porque estuvieron saliendo durante 3 años, Fernando también conoció a los padres de Antonia, que la verdad muy contentos porque parecía ser un chico muy bueno y un chico muy trabajador. Sin embargo, cuando esta relación, pues eso, eran como medio novios, pero no había ninguna pedida de mano, ni estaban prometidos, ni nada de eso, pues resulta que en 1977 Antonia se queda embarazada de Fernando. Ella tiene claro que va a tener el bebé, que ya quiere formar una familia y espera que Fernando dé el paso, le pide matrimonio y se case. Sin embargo, aquí cambiaría muchísimo las actitudes. Resulta que la familia de Fernando, sí que habían aceptado a Antonia, en este momento, en el momento que se entera la familia de que Antonia está embarazada, dicen que no. Dicen: Fernando, no te mereces a esta mujer, tú te mereces una mujer mucho mejor, esta al final es una chacha y no queremos que tengas a esta mujer en tu vida. O sea, los padres de Fernando estaban súper en contra de Antonia. Claro, por un lado, Antonia presionaba a Fernando para decir: oye, yo voy a tener el bebé, te tienes que hacer cargo de tu hijo. Estamos hablando también de los años 70, era bastante más complicado. Ahora es súper común que las madres, aquellas madres solteras, en este momento era algo que estaba muy mal visto. Entonces ella esperaba que Fernando estuviera con ella. Así que Fernando estaba como una disyuntiva. Sus padres estaban súper en contra de que estuviera con Antonia, pero él
pues quería, ¿no?, estar con esta chica porque al parecer estaba enamorado, iba a tener un bebé, o sea, así que en ese momento Fernando da un puñetazo en la mesa y se decide. Va a casa de sus padres y les quita 180.000 pesetas, que alrededor de unos 1.500 euros, eso es una barbaridad de dinero en aquel momento, y pues se fuga con Antonia en su 600 y hacen unas mini vacaciones en las cuales iban a ir pues a Logroño, Huesca, Pamplona, bueno, lo estaban pasando en grande antes de comenzar a buscar un piso y formalizar y casarse y formalizar su matrimonio. Hasta este momento Antonia había ido sobre todo los fines de semana a pasarlos de Zaragoza a Tortosa, que es donde vivían sus padres, pero en ese momento, pues como había comenzado a hacer el viaje con Fernando, lo que hacía era enviarle cartas a su madre donde le iba contando toda esta historia. Le contaba pues que estaba haciendo unas vacaciones con Fernando, que eso estaba pasando súper bien y tal y pascual, y también le dijo en estas cartas que no hablara con su futura consuegra, o sea, con los padres de Fernando, porque la habían tratado muy mal. Toda esta historia estaba siendo idílica hasta que llegamos al 7 de febrero de 1978, cuando Fernando regresa a Zaragoza, pero sin Antonia. Resulta que Fernando regresa a casa de sus padres muy avergonzado porque, claro, les había robado dinero. Y resulta que llega a casa de sus padres y les dice, bueno, es que resulta que Antonia no quiere casarse conmigo, no quiere estar conmigo y me ha abandonado. Claro, la madre de Fernando estaba súper enfadada con su hijo porque su hijo le había robado muchísimo dinero y se había pirado así como así. Pero también él le daba mucha rabia que Antonia hubiera dejado plantado a su hijo, que además recordamos que la madre de Fernando no soportaba a Antonia porque según ella era una chacha y su hijo se merecía muchísimo más. La cosa es que la madre de Fernando, que por cierto se llama Rosario, le escribe una carta a la madre de Antonia. Ella se llama Manuela. Le manda una carta y le dice, pues tu hija ha dejado abandonado a mi hijo, encima me han quitado dinero y que sepas que tu hija es mujer de muchos hombres. Claro, cuando Manuela, la madre de Antonia, recibe esta carta, esto le parece muy raro porque resulta que la madre de Antonia llevaba días y semanas sin recibir cartas de su hija. Esto le parecía muy extraño. Su hija le había estado enviando cartas recurrentemente diciéndole pues lo que estaban haciendo, la ruta que estaban haciendo, lo bien que se lo estaban pasando, pero de repente su hija no le volvía a mandar más cartas. Ya de repente recibe esta otra carta de los padres de Fernando diciendo que Antonia ha abandonado a Fernando cuando se supone que ella estaba enamoradísima de este chico. Manuela, la madre de Antonia, decide esperar un poquito más a ver si su hija aparece. No sabe si igual ha ido a encontrar trabajo a otro sitio o si ha conocido a otra persona, así que espera un poco. Sin embargo, ya en marzo de 1978 decide poner la denuncia por desaparición de su hija. Sin embargo, la policía no hace nada porque en aquellos años era muy típico que las chicas se fueran al extranjero a buscar trabajo. No es como aquí, ¿no? Ahora estamos conectados todo el rato. En ese momento no todos por carta, y al final pues las cosas llevaban su tiempo. Sin embargo, la policía no hace absolutamente nada. Tanto la madre de Antonia como su padre, como sus hermanos y hermanas buscan a la joven durante muchísimos años sin encontrar nada. Incluso la familia se gasta dinero enviando las fotos a revistas como la revista Pronto, donde aparecía su foto para, si alguien decía verla, pues ir hasta allí, pues llamar a radios y todo, pues para en los periódicos, en un montón de sitios para ver si alguien sabía el paradero de Antonia, y bueno, nadie la veía ni se sabía nada. Sí es verdad que hubo muchas pistas y habían pistas de gente que decía que la habían visto en Andorra, que la habían visto en Valencia, y la familia, con el poco dinero que tenían, porque era una familia muy humilde, se desplazaba a estos sitios, pero todas estas pistas eran falsas. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años, y nos plantamos en 9 años más tarde sin saber absolutamente nada de Antonia. Todo este tiempo la madre de Antonia estuvo buscando, pero claro, al final también es un desgaste emocional muy grande, así que ella pues seguía haciendo sus cositas, pero era muy complicado. Lo que ella decidió un día hacer por desesperación era llamar a un teléfono de estos por la noche, donde hay una medium
medium que está en una radio local, en este caso una radio catalana. Resulta que llamó varias veces, pero todas las veces comunicaba porque al parecer había mucha gente que llamaba. Sin embargo, un día pues sí que le cogieron el teléfono y Manuela, la madre de Antonia, dijo en antena a la medium que estaba en ese momento pues en la radio que hacía 10 años que su hija había desaparecido, su hija Antonia Torres, que la habían visto por muchos sitios pero todo al final era mentira y que quería saber dónde estaba su hija. En ese momento la medium de este programa, y por cierto este programa se llama El teléfono del más allá, la medium del programa se queda unos segundos callada y dice: no, señora Manuela, su hija no hace 10 años que ha desaparecido, su hija hace 9 años que ha desaparecido. Claro, esto a la madre le llama mucho la atención porque ella había dicho 10 años aposta. Ella sabía perfectamente que su hija llevaba 9 años desaparecida. En este momento, según la medium, siente un frío helador por la espalda que la atraviesa toda la columna y de repente siente como una presencia. En ese momento tira las cartas y le dice de una forma como súper impulsiva, sin pensarlo, a Manuela que su hija ya no tiene vida y que le han quitado la vida. La madre de Antonia se queda unos segundos callada, le duele muchísimo lo que le ha dicho la medium, pero ella en el fondo sabía que esto era así. No era normal que 9 años después su hija no se haya puesto en contacto con ella. Lo que pasa es que no se sabe muy bien por qué esta medium le dice: señora Manuela, no me cuelgue, ahora le voy a coger el teléfono fuera de antena. La medium le dice que le sabía muy mal haberle dado esta noticia de una forma tan brusca, pero que lo había sentido, lo había visto en las cartas y en el cuerpo había sentido que su hija ya no tenía vida, y le dijo que le iba a poner en contacto con un investigador privado porque llevaba muchos años de sufrimiento esta mujer y se merecía encontrar la verdad. Manuela, la madre de Antonia, dice: mira, yo te lo agradezco infinito que me estés haciendo esto, muchísimas gracias, pero yo no tengo dinero para poder pagar a ningún investigador privado. Entonces la medium le dice: mira, tú no te preocupes, llámale y a ver qué te dice. Y de esta forma la medium pudo conectar a la madre de Antonia, con quien quizás acabaría de aclarar todo este caso. Jorge Colomer era un investigador privado bastante, adulto, ya tenía una carrera bastante importante, y este hombre colaboraba en la radio donde trabajaba esta medium. Resulta que efectivamente Manuela se pone en contacto con él y le dice: mira, no te preocupes, no hace falta que me pagues, yo voy a investigar el caso de tu hija. Jorge Colomar y Manuela, la madre de Antonia, se citan, ya que Jorge Colomar vivía en Barcelona, y ahí pues hacen una entrevista y este hombre comienza a investigar. Jorge Colomar pone las pistas sobre la mesa. Sabe que en este caso Antonia desapareció en 1978, que en ese momento tenía una relación con Fernando Olmos y que en un momento determinado de este año, justamente en febrero, no volvió a comunicarse más Antonia con su familia. También sabe que tiene un DNI, que Antonia tiene un DNI, que en este caso, si lo queréis saber, era el 40-904-764, me hace mucha ilusión saber estos datos, y que este DNI fue expendido o dado en el 1975. Jorge Colomar se pone a investigar y se da cuenta de que este DNI que os acabo de comentar no había sido renovado desde 1980, o sea, en este caso Antonia había desaparecido de tal forma que ni siquiera había renovado su DNI. Después de esto, Jorge Colomar se fue a la casa donde servía Antonia. Si recordáis, servía con Olga y con Monse. Olga y Monse le dijeron al investigador privado que ellas eran muy buenas amigas, habían sido muy buenas amigas de Antonia, que se habían llevado muy bien, que ella incluso acompañó a su amiga al ginecólogo, donde le dijeron la noticia de que efectivamente estaba embarazada, y se marchó desde trabajo de servir en esta casa cuando estaba de 3 meses, y se fue porque iba a comenzar una vida con Fernando, del que estaba enamoradísima. Además, según Olga, Antonia le dijo una vez que si en algún momento Fernando la dejaba, ella le quería tanto que se quitaría la vida.
Montse, la otra chica, le dijo al investigador privado que en una ocasión Antonia le dijo en petit comité pues que había discutido con Fernando, estaban en un paraje de Zaragoza donde había un acantilado y en esa discusión sintió como que Fernando le iba a tirar hacia abajo, pero que al final no pasó nada, pero sintió mucho miedo. Tras escuchar esto, Olga volvió a intervenir en la conversación y le contó más cosas a Jorge, al investigador, y le dijo que en una ocasión resulta que Antonia estaba muy nerviosa porque Fernando había desaparecido. Ella no sabía qué hacer, llevaba tiempo que Fernando no aparecía, así que le pidió a su amiga, a Olga en este caso, que las dos cogieran un taxi y se fueran a un paraje bastante inhóspito, por así decirlo. Donde fueron era una caseta que había cerca del mar de Aragón. El mar de Aragón es un embalse, por así decirlo, muy grande que hay en Zaragoza, que está a unos 100 kilómetros aproximadamente de Zaragoza, y esta caseta, aunque tenía dueño, estaba abierta pues para si había gente que pescaba en esa zona poder dormir por las noches, ¿no? Y que en esa caseta Fernando y Antonia pues muchas veces se iban los dos solitos pues a ya sabéis qué, y pues era muy típico encontrarlos ahí. La cosa es que Antonia y Olga fueron hasta allí, pero no encontraron a Fernando. Después de esto, Antonia fue a la policía a poner una denuncia en contra de Fernando por estupro. Bueno, ¿qué es esto? Estupro, esto sigue existiendo, ¿eh? Es cuando una persona adulta tiene relaciones con una persona más pequeña, en este caso, y lo hace prometiendo algo. En este caso, Fernando le prometió a Antonia casarse con él. Entonces, en este caso, esto es denunciable, pues porque has hecho una manipulación para poder tener básicamente. Denuncia por abandono del hogar, porque ella se había quedado embarazada, aunque no estaban casados, pero al final la estaba abandonando. Además, Antonia en ese momento tenía 19 años, pero en España en ese momento hasta los 21 años no eras mayor de edad. Pero según Olga, al cabo de un par de días, Fernando volvió a aparecer como si nada y le dijo a Antonia que lo sentía mucho, que es que tenía muchísima presión por sus padres, que sus padres no querían que estuvieran juntos y que lo estaba pasando muy mal, y le convenció a Fernando a Antonia para quitar esta denuncia por estupro, y pues así fue. Jorge Colomar dio las gracias tanto a Montse como a Olga, pero tenía que seguir sus investigaciones. Esto le había venido muy bien, pero ahora tenía que ponerse en contacto con los padres de Fernando. Querían saber también qué es lo que ellos tenían que decir. Y lo que los padres de Fernando dirían sería muy fuerte. Jorge Colomar se presenta en Zaragoza, justamente en Montañana, que es donde vivían ellos, y pues habla con los padres de él, de Fernando, y enseguida Rosario, a la que Jorge le pregunta por Antonia, Rosario, la madre de Fernando, se crispa muchísimo y empieza a decir que era una fresca, que era mala persona, que era una chula porque era muy chula y que no sabía muy bien qué es lo que le había pasado a Antonia, pero que estaba muy contenta que al final su hijo no estuviera con ella porque era muy mala y muy chula. Según Jorge Colomar, Rosario, la madre de Fernando, se puso incluso las manos como en garras, como diciendo que prácticamente odiaba a esa chica, o sea, esa chica de 19 años no la quería ni ver. La madre de Fernando también le comentó al investigador que pues efectivamente los dos se fugaron, le robaron a la familia 180.000 euros y estuvieron pues un mes por ahí solos. Y también contó que cuando ya había pasado este mes, resulta que a ella, a Rosario, una vecina le dio el chivatazo que habían visto el coche de Fernando por Zaragoza y que ella se fue a pasar por Zaragoza y encontró el 600 de su hijo. En este coche solamente estaba Antonia y ella se puso a discutir con Antonia. Al cabo de 3 minutos aparece Fernando, su hijo, y le dice: oye, mira, deja esta petarda, porque es que la trataba fatal, deja esta tía y vuelve a casa, que es donde tienes que devolver. Y aparte, devuélveme este dinero que te has llevado, porque sois unos sinvergüenzas y tal. Total, que Fernando le devuelve a su madre lo que había sobrado de esas 180.000 pesetas, pero se marcha. Lo que pasa que al día siguiente
Fernando regresaría a casa de sus padres porque al parecer había entrado en razón y ya no estaba con Antonia, básicamente. Con todo esto, el detective pues sigue haciendo sus informes, se marcha de casa de estas personas, pero al día siguiente regresa. Regresa porque había quedado con Fernando, con la expareja de Antonia. Fernando habla con el detective de una forma muy tranquila, es muy amable, parece ser muy amable, parece ser un hombre como muy bueno, muy dispuesto a ayudar y bastante elocuente. Sin embargo, Fernando daría una versión completamente diferente de la que dio su madre. Dijo que sí, que efectivamente estuvieron más o menos un mes pues en el coche haciendo un viaje de enamorados y que dormían en el coche, pero que después de una discusión bastante grande, al día siguiente él se fue a hacer unas diligencias y cuando volvió al coche no estaba ni Antonia ni el dinero que él había quitado a sus padres. Y pues entonces, viendo todo lo que había pasado, hizo caso a sus padres y regresó a casa. El investigador también le preguntó por el embarazo de Antonia y él le dijo que sí, que en un principio parecía que Antonia estaba embarazada, pero que después le acompañó a hacerse otros análisis y resulta que lo había perdido o había sido un falso embarazo. Que por cierto, en este momento Fernando ya tenía 30 años, trabajaba como representante de unos laboratorios, estaba casado y tenía un hijo de 6 años. A Jorge Colomar, al investigador, todo esto le parecía muy raro, había demasiadas contradicciones, lo que decían las amigas de Antonia, lo que decía la madre, la rabia que le tenía Antonia y lo que decía Fernando, que además, aunque había sido muy amable, ya os digo que era muy elocuente, hablaba con muchísima frialdad de la que un día fue el amor de su vida, su primer amor y quizás la madre de su hijo. Así que decidió pues hacer un informe con todas las contradicciones y habló con la madre de Antonia y le dijo que iban a ir a la policía a denunciar esto y esta vez con un informe bien redactado. Así que el 6 de agosto, tanto la madre de Antonia como en este caso Jorge Colomar se fueron hacia la brigada de policía judicial y entregaron este informe. No se sabe muy bien por qué, porque ya sabéis que la policía a veces pistonea un poco, pero en este caso yo creo, bueno, por lo que he podido leer, la madre de Antonia estaba tan desesperada, estaba tan triste, tenía una depresión muy fuerte con todo lo que estaba viviendo, quizás conmovió a los agentes o quizás lo vieron todo muy claro viendo el informe y decidieron comenzar una investigación oficial. Antes de comenzar la investigación os quiero contar una cosa que pasó que también es muy paranormal, aparte de lo que os he contado de la medium, que quizás ha pasado un poco desapercibido en este caso, pero a mí me llama mucha atención porque gracias a ella se comenzó esta investigación de verdad. El caso es que la madre de Olga, recordamos, la amiga de Antonia, cuando trabajaban en esta casa sirviendo, de repente empieza a tener unas pesadillas muy fuertes, unas pesadillas que ve a Antonia que está como que le duele la barriga porque su bebé quiere salir. También ve fuego, ve una caseta con 2 puertas, pero que en este caso Antonia no puede salir. Todo relacionado con Antonia, con fuego, con el bebé, con que Antonia está pasándolo mal. O sea, unos sueños muy recurrentes en los cuales eran pesadillas y ella lo estaba pasando muy muy mal. Tanto Olga como su madre esto se lo contaron a la policía, que la policía dijo, bueno señora, pues ¿qué quiere que haga yo con esta información? Pero bueno, ahí quedó y quedó registrado. La policía en este caso se dio cuenta enseguida que Fernando era bastante sospechoso. Así que estuvieron interrogándole varias veces hasta que este hombre pues se derrumbó y dijo, mira, pues sí, os he contado una mentira, pero es que pasó una cosa que a mí desde ese día yo no puedo dormir tranquilo, vivo en psicosis todos los días, aparte tengo mujer e hijos y yo esto lo quería contar a la policía, pero es que al final también pensaba en mi familia. Resulta que Antonia, según él, según el relato de Fernando, pues no quería tener este bebé, no estaba conforme con este bebé. Y resulta que le dijo Antonia a él que se iba a ir a Zaragoza Centro a una señora donde en su casa hacía una técnica para poner fin al embarazo, básicamente. Y que lo hizo
Él le fue a buscar después y regresó Antonia al coche de Fernando con unas pastillas que le había dado esta mujer, unas para la infección y otras para el dolor. Resulta que, bueno, le dijo Antonia a Fernando: llévame a casa de mis padres a descansar. En el camino Antonia tuvo una hemorragia. En el coche comenzó a sangrar muchísimo. Así que Fernando, asustado, según él, dice que se fue a la caseta esta que os estaba comentando antes, la caseta que estaba en el mar de Aragón, donde ellos dos se iban muchas veces a pasar rato juntos a solas, y metió a Antonia en esta caseta para intentar a ver si esta hemorragia paraba. Sin embargo, esta hemorragia seguía hasta tal punto de que estaba viendo que no había nada que hacer con Antonia, porque ya apenas respiraba. Estuvo en sus brazos mucho rato hasta que ella se dio cuenta de que Antonia no tenía vida. Después de esto se asustó muchísimo, no sabía qué hacer, tenía miedo, y lo que hizo sin pensarlo fue dejar ahí el cuerpo de Antonia y prender fuego a esta caseta. Resulta que esta caseta llama la atención desde el primer momento a la policía, porque estas casetas normalmente, que son para los pescadores, que tenía un dueño, pero los dueños normalmente dejaban estas casetas abiertas, tenía dos puertas, justamente como la madre de Olga le había dicho a la policía, una caseta con dos puertas. Bueno, resulta que la policía comienza a investigar, pero se da cuenta que esta caseta está renovada, y se ponen en contacto con el dueño de la caseta actual, ya que ha tenido varios dueños, y resulta que este hombre les dice a la policía que sí, que es que esta caseta se incendió. Esta caseta se incendió. Todo esto que podéis llegar a pensar, bueno, es que la madre de Olga igual sabía todos estos datos. La madre de Olga no sabía nada. Simplemente lo que ella había soñado resulta que era cierto. Bueno, resulta que esta caseta se había incendiado porque efectivamente cuadraba con lo que había dicho Fernando de que había incendiado la caseta. El dueño de esta caseta dijo que los restos que habían en esta caseta los había tirado a un vertedero cercano. No era un vertedero per se, pero hacía funciones de vertedero, que era cercano, porque él dijo que había encontrado muchos huesos de animales dentro y objetos random, y los tiró todos ahí. Por otro lado, la policía hizo un trabajo muy bueno intentando localizar el SEAT 600 que tenía Fernando en aquellos años, que se lo había vendido a un amigo de un amigo, porque habían ido pasando de una mano a otra. Resulta que este 600 le habían cambiado habían tapizado los asientos varias veces, excepto el del copiloto, o sea, venía al pelo. ¿Qué pasa? Que estaba limpiado, o sea, se notaba que lo habían cuidado muy bien. Lo que hace la policía en ese momento, claro, en esos años, la prueba del luminol o las pruebas así que tenemos ahora, pues si existían, que lo dudo, estaban muy en pañales. Pero la policía lo que hizo fue mirar como en las costuras de los asientos, en los recovecos, para ver si encontraban algún rastro de sangre. Según Fernando, en el coche se produjo una hemorragia brutal, y sin embargo no había ni un resto de mancha de absolutamente nada. Así que, aunque esto sí que es verdad que en el juicio se podía rebatir, porque al final habían pasado muchos años, habían pasado 9 años, era una pista más para decir: Fernandito, cariño, esto no me cuadra. Así que la policía hizo una cosa que debo decir que es muy extraña dentro de la policía de aquellos años, y es que se implicó al 200% en este caso. Se fueron al supuesto vertedero. Bueno, este vertedero, a ver, no os penséis un macro vertedero, era un sitio donde se tiraban un poquito las historias. Se fueron a este sitio donde el dueño de la caseta había tirado todos los objetos que se habían dañado de la caseta para volver a reconstruirla, ¿no? Y ahí, con pinceles, empezaron a sacar pequeños trozos a ver si encontraban huesos o no, o detalles o objetos, en este caso de Antonia. O sea, esto de verdad, en la policía de aquellos años era como súper complicado, pero ellos, como si fueran arqueólogos, iban sacando objeto por objeto con un pincel a ver si eran huesos o no.
porque con una pala, como eran objetos, eran huesos y eran restos calcinados, la gran mayoría de ellos, se podían romper enseguida, se podían hacer malbé, como se dice en catalán, se podían dañar básicamente. Entonces lo hicieron así poco a poco. Y la policía obtuvo su recompensa porque encontraron unos restos de una toquilla lila de lana. Una toquilla es una especie de poncho que se utilizaba mucho antiguamente, y Olga y Monse dijeron que esa toquilla era de Antonia porque ella la utilizaba mucho, le gustaba mucho. También un neceser de maquillaje que también identificaron como que era de Antonia, y encontraron unos 30 huesos entre pues vértebras, costillas y otros huesos. Resulta que Antonia tenía muchos dolores de espalda siempre le dolía la espalda, y resulta que una de las vértebras que se encontró tenía una pequeña malformación en la zona donde a Antonia le decía que le dolía normalmente, así que de esa manera pueden concretar que es de ella, no de otra forma. Estos huesos se llevan a analizar y efectivamente son de persona, son de humano básicamente, muchas costillas también se encuentran y tal, pero claro, debéis comprender que en esos años no había las pruebas de ADN, así que se tiene que hacer de una forma tan rudimentaria como ver que en la zona donde le dolía a Antonia había una malformación. Pero quizás lo que tiraría por tierra todo lo que había dicho Fernando, que hasta ahora podía ser completamente cierto, es que se encontró un último hueso. Este hueso era un trozo del parietal derecho, o sea, del cráneo de Antonio en este caso, que tenía un agujero de bala. El apartado de balística de la policía de Zaragoza pudo ver que este agujero era un agujero muy pequeño, de un calibre de unos 22 más o menos, un calibre muy pequeño, pero que si tú disparas muy cerca, básicamente ejecutando, pues es completamente mortal. Llevaron todas estas pruebas a analizar y el forense no pudo más que ratificar todo esto, o sea, era claro, se pudo saber que estos huesos eran de una mujer joven y que efectivamente había sido ejecutada. Entonces hablan, en este caso, otra vez con Fernando y le ponen pues todo lo que han encontrado delante, y Fernando se derrumba. Fernando comienza a contar que pues todo iba bien, o sea, su familia respetaba que él tuviera esta relación con Antonia porque ellos pensaban que la relación era pasajera, que no se iba a casar con ella ni nada, simplemente pues que hacían sus cosas. Sin embargo, cuando Antonia se queda embarazada, la madre de Fernando dice que no, que esto no puede ser así y que tienes que cortar con ella. Según Fernando, recibía muchísima presión por parte de sus padres, pero también por parte de Antonia, que le decía que tenía que hacerse cargo de su hijo, que efectivamente estaba embarazada. Y pues un mes antes de todo lo ocurrido, él había comprado una carabina de calibre 22, ya os imagináis qué es, y pues él la quería para otras cosas, pero la llevaba normalmente encima. Qué casualidad. Resulta que el día en el que desaparece finalmente Antonia, ellos dos tienen una discusión en la caseta esta donde solían estar siempre, y pues resulta que Antonia le dice a Fernando, pues mira, ahí te quedas, y se gira y se va. Y cuando ya lleva unos cuantos metros caminando, y cuando ya Antonia lleva unos metros caminados, pues Fernando le da muchísima rabia, saca la carabina y dispara. Después de eso, ya sabemos la historia, pues la mete en la caseta y prende fuego. Esta historia seguía sin cuadrar a la policía, porque este agujero de esta carabina de calibre 22 no estaba hecho a 5 o 6 kilómetros de distancia, estaba hecha a quemarropa. O sea, eso había sido una ejecución, pero del todo. Con todos estos datos y aún con cosas que quedaban todavía en el aire, pero básicamente la culpabilidad de, en este caso, Fernando Olmos estaba clarísima, pues el 3 de abril de 1989, en el juzgado de la segunda sala de lo penal de la Audiencia Territorial de Zaragoza, comienza el juicio contra esta persona por haberle quitado la vida a Antonia. Después de 10 años prácticamente de la desaparición de su hija, Manuela parecía que iba a tener justicia. Y todo gracias a una medium que le decidió escuchar y que le dijo exactamente los años que hacía que su hija había desaparecido y que su hija ya no estaba con vida.
El fiscal solicitaba 28 años de cárcel para Fernando porque había muchísimos agravantes. Además que no solamente había quitado la vida a Antonia, sino que se la había quitado a el bebé, que por cierto, en el momento de los hechos, el bebé ya tenía apenas, o sea, ya tenía casi 6 meses. O sea, heavy, la historia. La cosa es que los abogados de Fernando alegan que este hombre tiene algún tipo de enfermedad mental. Hablan de un trastorno disociativo esquizofrénico, bueno, cosas que no sé, o sea, cosas como muy locas. Y al parecer el juez en un principio acepta esto. Aparte de esto, este juicio sería loquísimo porque resulta que cuando le toca a Fernando declarar, cambia otra vez la versión. Sabemos que cuando las versiones cambian tanto, algo se intenta ocultar. En este momento, Fernando dijo en la sala, en el juicio, que lo que había pasado es que tanto Antonia como él se habían ido a esta caseta porque ambos se iban a desvivir con esta carabina, los dos juntos. Y que en este caso tenía que hacerlo primero Antonia a Fernando, hacerle pium, básicamente, pero que no se atrevió. Le dio la carabina a Fernando, Fernando le disparó a Antonia, pero luego cuando le tocó hacerlo a él mismo se cagó y no lo hizo. Claro, el juez de esto dice, mira chico, deja de inventarte las historias porque esto no es ni medio normal. Total, al final la condena de Fernando fue de 20 años de cárcel. O sea, una broma. A todo esto, antes de acabar este caso, porque así es como acaba este caso, resulta que, bueno, Rocío, quien es mi amiga y quien me ha recomendado este caso, y yo lo hemos hablado muchas veces porque la madre de Antonia también lo ha comentado en algunos medios de comunicación, que ella sentía que Fernando solo no ha podido haber hecho esto, que ha debido de tener ayuda. Y tanto mi amiga como yo muchas veces hemos pensado que es muy probable que los padres de Fernando hayan ayudado en esto o que quizás hayan hecho esto y que simplemente Fernando haya ocultado, porque la rabia con la que hablaba la madre de Fernando de esta chica era abismal. Así que me gustaría decirme qué es lo que pensáis, porque si busquéis un poquito de información, todo el mundo decía que Fernando era como un chico como muy lánguido, ¿no? En el sentido de que era muy responsable, pero él le decías, haz esto y hacía esto, ¿no? Por eso quizás le afectó tanto las presiones de su familia. Y hasta aquí el caso. Madre mía, no sé qué es lo que pensáis. A mí me ha encantado hacer este caso, me ha parecido como súper... Es que al final todo comienza gracias a la medium. Sin la medium esto no hubiera pasado. Que sí, al final la madre quiso llamar, pero no sé, luego la otra con los sueños, me parece como tan loco este caso. Es más, en varios en periódicos que he estado leyendo, se habla en plan que el juez tiene una conversación, o se entrevista, mejor dicho, con el investigador, con Jorge Colomar, y que hablan acerca de si creen el uno o el otro de cosas paranormales, y el juez dice, bueno, pues no me cierro nunca esa prueba, aunque a decir verdad, el 99,999% periódico de las veces que una medium entra en un caso de estos, hace más daño que bien, pero en este caso hizo mucho bien. Y pues nada, espero que os haya encantado, espero vuestros mensajitos y ya sabéis que os como vuestra cara.